Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we thank you te for agradecemos the time to worship and to pray. por este tiempo, Señor, de adoración y de alabanza. Now we come to that time you're going to talk to us. Y ahora venimos a este momento en el cual tú nos vas a hablar. And I thank you, Lord, Y te agradezco, to Señor, anoint us to speak and to hear, para que tú nos unjas, Señor, para hablar y para and oír. make the word real to our heart. Y hagas la palabra real a nuestros We bind corazones. every disturbance, Atamos toda interrupción, spiritual or physical, espiritual o física. and we ask the word of God to have free course. Y pedimos, Señor, que tu palabra haya libertad, Señor, In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Amen. Amen. You may be seated. Pueden sentarse. Our message this morning comes from the series Paths to Power. Nuestra lección esta mañana viene de la serie Caminos al Poder. We're going to read in Luke chapter 9 verse 23, Vamos a leer Lucas capítulo 9, versículo 23. and the title of this message, Self-Denial. Y el título de este mensaje es la autonegación. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesus, by his life, Jesús, taught us self-denial. Jesús por su vida nos enseñó la autonegación. He left everything to come here to be with us. Él dejó todo para venir acá y estar con nosotros. He who is God become a man, Aquel que era Dios vino a ser hombre, gave up all that world of glory to come walk among us people. dando y entregando todo ese mundo de gloria para poder andar entre nosotros, By gente. his life, he taught us. Por su vida, Él nos enseñó. He never just come to tell us. Él no simplemente vino para decirnos, He come to demonstrate the kind of a life that God wants. sino que vino para demostrar el tipo de vida que Dios quiere. So if you and I are going to follow Jesus, Así que si tú y yo vamos a seguir a Jesús, we are going to deny ourselves. vamos a negarnos a nosotros If mismos. you would do the works of Christ, Si tú haces las obras de Cristo, then you must live the life of Christ. entonces tú tienes que vivir la vida de Cristo. Of Jesus, it is written in Mark Se 1:35, dice de Jesús en Marcos 1:35, rising up a great while before day, que se levantó muy temprano antes que amanezca. he went out, departed into a solitary place, Y se and there prayed. apartó a un lugar solitario y ahí oraba. So if you do the works of Christ, Así que si tú haces las obras de Cristo, then we're going to have to pray like Christ. entonces vamos a tener que orar como Cristo. You can't loosely deal with this ministry of prayer Tú no puedes tratar a la ligera este ministerio de la oración and expect to be powerful in the manifest power of God. y esperar ser poderoso luego en las obras de Dios. Now self, the flesh, prays when it's convenient, Ahora bien, el yo, la carne, ora cuando es conveniente and it cannot bear solitude. y no puede soportar la soledad. It doesn't want to be alone. No quiere estar sola. Self loves to pray in a crowd Así que al yo le gusta orar en medio de una when multitud other people are listening. cuando otros están escuchándola. But the lonely hours of the night spent in prayer Pero las horas solitarias en las noches gastadas en la oración bring no glory to self. no traen gloria al yo. Jesus said, let him deny himself. Jesús dijo, niéguese a sí mismo. This is a sacrifice that God honors. Ese es un sacrificio que Dios honra. I beseech you, therefore, Os brethren, ruego pues, hermanos, by the mercies of God, por las misericordias de Dios, present your body a living que sacrifice. presentes tu cuerpo como un sacrificio vivo. And he said, this was a reasonable thing for us. Y luego dice, esto es nuestro culto racional. Now, prayer is the battleground. Ahora bien, en la oración es el campo de batalla. Every victory of life is won or lost Toda victoria de la vida es ganada o perdida by prayer. por la oración. We either pray and win or refuse to pray and we lose. O oramos o vamos a rehusar orar y perdemos. Now, with that knowledge, Ahora bien, con ese conocimiento, then you know there's nothing Satan's going to battle more than your prayer tú life. sabrás que Satanás entonces no va a luchar tanto en contra de cualquier cosa, sino solamente de tu vida de oración. And if you don't set a time to meet God, Y si tú no estableces una hora para encontrarte you con Dios, will be defeated in prayer. vas a ser derrotado en esa oración. If you don't set that time,
Si tú no estableces este tiempo and say to everybody, this is God's time, y le dices a todo el mundo, este es el tiempo de Dios, and I will not allow anything to interrupt this time with God, y no voy a permitir que nada interrumpa este tiempo con Dios, then your prayer life is going to be defeated. entonces tu vida de oración, si no haces esto, va a ser derrotada. And if you're defeated in prayer, you're ultimately defeated everywhere. Y si eres derrotado en la oración, entonces en realidad estás derrotado en todo. Now, the best time to set that prayer time Ahora bien, el mejor momento para establecer ese tiempo de oración is before the devil and the rest of the world get up. es antes que el diablo y todo el mundo se levante. They that seek me early shall find me. Los que temprano me buscan me hallarán. And in the day you seek me with your whole heart. Y en el día que me busquen con todo su corazón me hallarán. Now, you can't seek him with your whole heart. Ahora bien, tú no puedes buscarlo a él con todo tu corazón, With the interruptions, the children, the church, the telephone, con las interrupciones de los niños, la iglesia, el teléfono and all the other things that make up life. y todas estas otras cosas que hacen son parte de la vida. That's the reason Jesus got up before that started and talked to God. Esa es la razón por la cual Jesús se levantaba antes de que esto comenzara para hablar con Dios. The devil's crowd usually too lazy for this kind of work. Generalmente la multitud del diablo es un poco ociosa a esta hora. So if you get up early, Así que si tú te levantas más temprano, God said, they that seek me early will be found to me. Dios dijo, aquellos que temprano me buscan me hallarán. Now there's times when prayer is a great delight. Ahora bien, hay momentos en los cuales la oración es un gran deleite. When it flows like a river, it's refreshing. Cuando fluye como un río refrescante. But most of the prayer meeting is a face-to-face confrontation with the enemy. Pero la mayor parte de las reuniones de oración es una confrontación con el enemigo cara a cara. You get down and you try to pray, Tú te arrodillas y tratas de orar and 1,000 things flood your mind. y de pronto 1000 cosas llenan tu mente. You find yourself trying to plan your program for the day. Te encuentras a ti mismo de pronto planeando tus programas para el día. That's the enemy. Ese es el enemigo. Invading that time of sacredness with God. Invadiendo ese tiempo de estar en lugar de ese tiempo sagrado So con we Dios. must ever be alert to know. Así que siempre debemos estar alerta de saber. Paul says we're wrestling, Pablo dice, estamos luchando. or he said we wrestle. O mejor dice, nosotros luchamos. Now wrestling is a contact sport. Ahora bien, la lucha libre es un deporte de contacto. And Paul puts prayer in that same category. Y Pablo pone a la oración en la misma categoría. There's times we wrestle in prayer like Jacob in the Old Testament. Hay veces que luchamos en la oración como Jacob en el Antiguo Testamento. And our heart cries out, Y nuestro corazón clama, I will not let you go till you bless me. no te dejaré si no me bendices. There's time when the answer is delayed. Hay tiempos en que la respuesta es demorada. Like Daniel, the answer was held up for 21 days. Como Daniel, que la respuesta se mantuvo fuera de él por 21 días. Daniel chapter 10 and verse 2. Daniel capítulo 10 versículo 2. And there's times when the wrestling leaves the body weary Y hay tiempo en el cual también la lucha deja al cuerpo cansado and the nerves strained, y los nervios tensos. as it was with Elijah when he prayed down the fire and the rain. Como fue cuando Elías oró para que viniera la lluvia y el fuego. In 1 Kings chapter 18, En 1 Reyes capítulo 18. such prayer demands self-denial, Tal oración exige una autonegación. but such prayer prevails with God. Pero tal oración predomina delante de Dios. And if we don't prevail, then we've wasted our Y time. si no predominamos, si no vencemos, hemos desperdiciado nuestro tiempo. In the diary kept by David Brainerd, En el diario de David Brainerd, the missionary to the North American Indians, un misionero a los indios norteamericanos, is a great story of prevailing prayer. existe ahí una historia muy grande acerca de la oración ferviente. Here's a man with tuberculosis. Aquí existe un hombre con tuberculosis He labored under great pain. y él tenía mucho dolor. He never understood, or maybe wasn't taught about the healing of God. Él nunca entendió, quizás nunca se le enseñó acerca de la sanidad de Dios. At any rate, he labored under extreme Y circumstances. siempre él trabajaba con circunstancias extremas. Up in that cold northwest, Ahí en ese noroeste bien frío, he fought for the souls of those Indians. este misionero luchó por las almas de esos indios. And for one solid year, he preached and nothing happened. Y por un año entero él predicó y nada pasó. But as he travailed in prayer for souls
of those Indians, Pero mientras él prevalecía en la oración, él luchaba fuerte en la oración por las almas de esos indios. he described those times in words like this. Él describía esos tiempos en estas palabras. I wrestled for 3 hours today, Yo luché por 3 horas hoy, but for 1 hour there's such a time with God. pero por 1 hora fue un tiempo tal con Dios. He showed what it is to wrestle and prevail, Él nos enseñó qué cosa significa luchar y vencer. to push our way through to God. Tratar de vencer el camino y tratar de llegar hasta Dios. This is the answer to the power of God. Esa es la respuesta del poder de Dios. This is how Jesus did it. Esto es como Jesús lo hizo. In Matthew 21:22, Mateo 21:22. whatsoever you ask in prayer believing, Lo que pidáis en oración creyendo, you shall receive it. recibiréis. Real prayer, La verdadera oración. determined prevailing prayer is the greatest force on this earth. Esta oración ferviente determinada es una gran fuerza en esta tierra. The early church prayed 10 days, La iglesia primitiva oró 10 días. and out of it came the miracle of Pentecost. Y de ahí provino el milagro de Pentecostés. Peter preached a short message, Pedro predicó un corto mensaje. and 3,000 souls are birthed into the kingdom of Y God. 3,000 almas nacieron en el reino de Dios. This is the power of prevailing prayer. Este es el poder de la oración ferviente. It is people who pray who are effective. Es la gente de oración la que son afectadas, la que puede hacer Jesus efecto. prayed. Jesús oró And he was effective. y él fue efectivo. Moses spent 40 days talking to God, Moisés pasó 40 días hablando con Dios and his face shined so the people couldn't look at him. y su rostro resplandecía tanto que la gente no lo podía ver. Jesus prayed all night. Jesús oraba toda la noche. He arose before day to pray. Él se levantaba antes de que amanezca para orar. And it was so evident in the miracles that he worked. Y era tan evidente esto en los milagros que él obraba. The fact that could be seen El hecho podía ser visto that the works came from those prayer de meetings. que las obras provinieron de esas reuniones de That the oración. disciples with him asked him, teach us to pray. De tal forma que los discípulos les preguntaron a él, enséñanos a orar. Not how to work miracles. They knew how those miracles No worked. enséñanos cómo hacer milagros porque ellos ya sabían. Just teach us to pray. Solo enséñanos a orar. And if we'll learn to Y pray, si aprendemos a orar, then the miracles will take care of themselves. entonces los milagros se van a encargar por sí mismos. When they couldn't cast out a demon, Cuando no pudieron echar fuera un demonio they asked Jesus the reason. y le pidieron a Jesús la razón, le He said preguntaron, it's your lack of prayer and fasting. él le dijo, es la falta de oración de ustedes y la falta de ayuno. If any man will be my disciple, Si alguno quiere ser mi discípulo, he must first deny himself en primer lugar tiene que negarse a sí and to mismo. pray as Jesus prayed Y orar como Jesús oró is certainly an act of self-denial. es de hecho un acto de autonegación. I've been there Yo he estado ahí for the last 40 years. los últimos 40 años. I've been getting up a long while before day to wait upon Yo God. me he venido levantando mucho antes que amanezca para esperar en Dios. I know what it is of self-denial. Y yo sé lo que quiere decir esto de la autonegación. You're tired. Estás cansado. That alarm goes off, Esa alarma suena and that flesh begins to cry. y esa carne empieza a llorar. It won't hurt to miss the prayer meeting today. No va a dolerte mucho si es que no vas a la reunión de Just oración. stay here in bed. Solo quédate aquí en la cama. But you have to deny that. Pero tú tienes que negarte a eso Force that flesh up. y forzar a la carne a levantarse. You tell it what it's going to do. It don't tell you. Tú le dices a ella lo que tiene que hacer, no ella a ti. If you allow it, this flesh will dominate you. Si tú le permites a la carne te va a dominar a ti. But you deny it. Pero tú la niegas, Get up. te levantas, Take it to that prayer meeting. la llevas a esa reunión de oración Make it stay there till the Holy Ghost comes on you. y la haces que se quede ahí hasta que baje el Espíritu Santo. If we'll do the works of God, Si nosotros hacemos las obras de Dios, we'll live that life of si self-denial. vamos a hacer las obras de Dios, tenemos que vivir esa vida de autonegación. Fasting is an important part of self-denial. El ayuno es una parte muy importante de la autonegación. I said the other night, everything that has food, everything that has life, rather, demands food. La otra noche yo dije que todo lo que tenía vida exige comida. And you take food away, death sets in Y si immediately. tú le quitas el alimento a estas cosas, la muerte es inminente. No matter what kind of life it is. No importa el tipo de vida que sea. You take life away from plant, animal, or human, Tú le quitas la vida, el alimento a la planta, al ser humano,
it begins to disappear. y empieza a desaparecer. If you take the word of God in prayer with the new creation, Si tú tomas la palabra de Dios en oración esperando una nueva creación, he'll revert back to type. Él te va a invertir tu tipo, Él te va a devolver. The desire for food is one of the strongest desires of the self. El deseo por alimento es uno de los deseos más fuertes del yo. It was for food that Esau sold his birthright. Fue a causa de la comida que Esaú vendió su primogenitura. It was physical hunger that Satan first came against Christ. Fue el hambre físico que fue lo primero que usó Satanás en contra de Cristo. He hadn't ate for 40 days, No había comido 40 días and the enemy knew what was going on. y el enemigo sabía lo que estaba So pasando. his temptation was with food. Así que su tentación fue con la comida. Jesus warned against surfeiting. Jesús advirtió acerca de la glotonería. That's gluttony. Eso es gula, glotonería. He said it could keep you out of the rapture. Él dijo incluso que esto te puede hacer que no vayas al arrebatamiento. He said men and women overcharged with eating Dice, esos hombres y mujeres que son sobrecargados con la comida would not be a part of it. no van a ser parte de He eso. said that day overtake you unawares. Él dice, ese día te va a tomar desapercibido. It's not wrong to eat, No está mal comer, but it is wrong to eat too much. pero sí está mal comer mucho. God put the gluttonous person Dios puso a la persona glotona in the same category of the drunkard. en la misma categoría que el borracho. People that eat too much La gente que come mucho have no right to point a finger at the men drinking wine. no tiene ningún derecho a apuntar el dedo a una persona que toma vino. Gluttony is a sin. La glotonería es pecado. God put it in the same category Y Dios la puso en la misma categoría as any other habit of life that gets out of de control. cualquier otro hábito de vida que está fuera de control. God gives hunger. Dios da hambre. Man creates appetites. El hombre crea los apetitos. Those things have to be controlled. Estas cosas tienen que ser controladas. Food can become your God. La comida puede venir a ser tu Dios. Paul spoke of certain people. Pablo habló de algunas personas He said they were enemies of the cross of que Christ, dice que eran enemigos de la cruz de Cristo and their belly was their God. y su vientre era su Dios. They were driven. Ellos eran guiados. In America, En Estados Unidos we have come to the place where every fellowship has to be food. en el cual hemos llegado al lugar en el cual todo tipo de comunión y reunión tiene que tener que ver con la comida. We go in the best restaurants in the world, Vamos a los mejores restaurantes del mundo and they give you a menu big as this notebook. y te dan un menú tan grande como este cuaderno. Every kind of a food known to man, Todo tipo de alimento y comida conocida al and we hombre. just kind of turn up our nose Y nosotros simplemente volteamos nuestra nariz and want to know if there isn't something else to y eat. preguntamos si es que no hay algo más para comer See, aparte. food dominates us. La comida nos domina. We've destroyed our appetite, our taste buds. Hemos destruido nuestras papilas gustativas Take the best steak in the world y tomamos el mejor bistec del mundo and put ketchup on it. y ahora le ponemos ketchup encima. You can't taste, that's what's the matter with Ya it. no puedes saborear, ese es tu problema. Fasting is not a bargain table with God. El ayuno no es una mesa de negocios con Dios. Fasting has only to do with the crucifixion of that flesh. El ayuno solo tiene que ver con la crucifixión de esa carne. God's only response is to that spiritual man. La única respuesta de Dios es a ese hombre espiritual. When he, the new creation, prays, Cuando Él, la nueva creación, ora, God answers. Dios responde. In Isaiah 58:9, En Isaías 58:9, talking to that spiritual man, hablando sobre ese hombre espiritual, when he calls, I will answer. cuando Él clamare, yo le responderé. Fasting breaks the yoke of that flesh. El ayuno rompe el yugo de esa carne. Isaiah 58:6-7. Isaías 58:6 y 7. Is not this the fast that I've chosen? No es este el ayuno que yo escogí, Break that yoke of the flesh. de romper el yugo de la carne. He described it here, Él lo describió acá makes it plain in verses 6 and y 7, lo hizo muy claro en los versículos 6 y 7, that this is the reason to fast. que esta es la razón para ayunar, To break that yoke of bondage. romper ese yugo de To esclavitud, loose us from that. desatarnos de esto. And when the yoke is broken, Y cuando el yugo sea roto and the new creation is the one praying and working, y la nueva creación sea la que ore y obre, God says, when you call, I will answer. Dios entonces dice, cuando tú clamares yo responderé. So fasting is a tool Así que el ayuno es una herramienta that keeps the flesh dead where it's supposed to be. que mantiene a la carne muerta donde se supone que tiene que estar. It is through fasting Es a través del that ayuno the old man is kept down. que el viejo hombre es mantenido abajo.
power is simply the manifest presence of God. El poder simplemente es la manifestación directa de Dios. And fasting clears the way Y el ayuno aclara, limpia el camino for God's life to break forth. para que la vida de Dios se manifieste. Isaiah 58 and 80 En says, Isaías 58, 8 dice, then shall your light break forth as a dice, morning, entonces nacerá tu luz como el alba. and your health shall spring forth speedily. Your health shall spring forth, Y tu salvación se verá. and your righteousness shall go before you, Dice, y tu justicia irá delante de ti, and the glory of God will be behind y you. la gloria de Jehová estará detrás de ti. The word then here La palabra entonces means acá after. significa después. Then in verse 8 it En el says, versículo 8 dice, entonces your light shall break forth. nacerá tu luz. That means after. Eso quiere decir después. After verse 6 and 7. Después del versículo 6 y When 7, you broke that flesh, cuando tú hayas quebrantado, roto esa then carne, out of that broken vessel of the flesh entonces de esa carne rota, quebrantada, shall flow the life of God. fluirá la vida de Dios. So it is said, when the flesh is broken, Así dice entonces que cuando la carne es quebrantada, God will flow through you. Dios va a fluir a través tuyo. When you fast, Cuando tú ayunas, you put the flesh down. tú bajas la carne. When you pray, Cuando tú the oras, spirit man is elevated. el hombre espiritual es elevado. True fasting then El verdadero ayuno entonces is giving God first place es darle a Dios el primer lugar over all the demands of your life. sobre todas las exigencias de tu vida. Now, the closer the disciple walks with God, Ahora bien, a medida que un discípulo se acerque más a Dios, the greater will be the power in that disciple's life. mayor será el poder en la vida de este discípulo. You and I make that decision. Tú y yo tomamos esa decisión. God lays it, maps it out before us. Dios lo pone y lo propone y nos pone eso delante de nosotros. We're going to have to make the decision Nosotros vamos a tener que tomar la decisión whether the power of God si es que el poder de Dios is worth this self-sacrifice or not. vale la pena por este sacrificio o no. Because we have to make the decision. Porque nosotros tenemos que tomar la decisión. God says, draw nigh to me, I'll draw nigh to you. Dios dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. James 4 and 8. Santiago 4:8. Now to draw nigh to God Ahora bien, para acercarse a Dios is to walk away from self. es alejarse del yo. When I remove that which separates me and God, Cuando yo quito aquello que me separa en Dios, which Isaiah said was my iniquity, que dice Isaías que era mi iniquidad lo que me then separaba, I draw near to God. entonces me acerco a Dios. And God at the same time draws near Y Dios to me. al mismo tiempo se acerca a mí. Self-denial La autonegación will often take you out of company of a lot of people you enjoy. frecuentemente te va a quitar de la compañía de las personas a quienes tú quizás If disfrutes. you are to have the power with God, Si tú vas a tener el poder de Dios, then you must fellowship with God. entonces tú tienes que tener comunión con Dios. And true fellowship Y la verdadera comunión is with the Father and with the Son. es con el Padre y con el Hijo. 1 John 1 and 8. Primera de Juan 1:8. Those who have power with God Aquellos que tienen poder de Dios and those who are used of God y aquellos que son usados por Dios to bring deliverance to the sick and the suffering of this world para traer liberación al enfermo y al sufrimiento, al sufrido de este mundo, are spending a lot of time alone with God pasan mucho tiempo solos con Dios and less with people. y menos tiempo con las personas. You're God's old men, those that are going to be speakers for God. You're God's old man. El Dios de tu viejo hombre, tú eres el anciano de Dios para hablar a tu pueblo. That simply means you're the mouthpiece of God. Eso simplemente quiere decir que tú eres el portavoz de Dios. Peter said old men would dream dreams. Pedro dijo, los ancianos soñarán sueños. That doesn't mean age, old. Eso no quiere decir un anciano de un viejito, That's the same word we get the word presbyter, overseer from. sino de esa es la misma palabra en la cual nosotros tenemos aquel que es el que supervisa, el presbítero, esa palabra anciano. And if you're going to be that mouthpiece of God,
Y si tú God, vas a ser ese portavoz de Dios, then you've got to dream your dream. entonces tú vas a tener que soñar tus sueños. That means you got to wait in the presence of God Eso quiere decir que tú vas a tener que esperar en la presencia de Dios till you know what God is saying and doing. hasta que tú sepas lo que Dios está diciendo y haciendo. And if you come from that place Y si tú vienes de ese lugar to this pulpit, a este púlpito, then you will manifest the presence of God. entonces tú manifestarás la presencia de Dios. This is the first step in producing a true revival. Este es el primer paso en producir un verdadero avivamiento. Is for you and I, Es que tú y yo, God's men, los hombres de to Dios, spend much time in the presence of God, pasemos mucho tiempo en la presencia de that Dios we may know what God is saying to this generation. para que sepamos qué es lo que Dios está diciendo a esta generación. Anybody can get up and talk, Cualquiera puede levantarse y hablar, but it takes somebody that's been with God pero se necesita alguien que haya estado con to Dios, know what God is saying. que sepa lo que Dios está diciendo. That's the reason they appointed deacons in the Bible. Esa es la razón por la cual se designaron diáconos en la Biblia. They weren't appointed to run a church. No eran designados para llevar a cabo una iglesia. Deacons cleaned the floors, Los diáconos limpian los pisos, took care of the widows, se encargan de las viudas, mowed the grass. cortan el gras. God didn't call deacons. Dios no llamó a diáconos. The old man appointed deacons El anciano designó so diáconos that they themselves para que ellos mismos give themselves to prayer and the word of God. puedan entregarse entonces a la oración y a la palabra de Dios. Today the things degenerated in the church Ahora la cosa se ha degenerado en la iglesia, where the deacon tells the preacher what to do. en el cual ahora el diácono le dice al predicador lo que tiene que hacer. As a result, the church has become nothing. Y como resultado de esto, la iglesia ha venido a hacer nada. Deacons are not called of God, they're appointed and ordained to men. Los diáconos no son llamados de Dios, sino designados por los hombres. When I appointed a deacon, laid hands on him, Cuando yo designo un diácono, yo impongo manos sobre él. I believe I was giving him the same vision I have. Yo espero que le estoy dando a él la misma visión que yo I tengo. let him know his job Y yo le hago saber que su is to trabajo take care of all the other things Es involved with this vision, es encargarse de todo el resto alrededor de lo que implica la visión. so that I could give myself to prayer and the word of God. Para que yo me pueda entregar a mí mismo a la oración y a la palabra de Dios. Power is a result of waiting upon God. El poder es el resultado de esperar en Dios. And if you allow that church Y si tú permites que esa to iglesia make you some kind of a business manager, te haga a ti una especie de administrador de empresas, and you spend all of your time así que tú gastes todo tu tiempo in a back room talking to somebody who's not going anywhere anyway, en un cuarto atrás de la iglesia en el cual estás hablando con una persona que no va a ningún lugar ni quiere hacer nada, then you're not going to be able to help the people that can be helped. entonces no vas a poder ser capaz de ayudar a la gente que necesita We ayuda. must give ourselves to God Nosotros nos tenemos que entregar a Dios if we're going to manifest the power of God. si vamos a manifestar el poder de Dios. It's true. It's true. Es verdad, You can keep the disgruntled. tú puedes mantener esto descontento, If you're always there to hold their hand, tú puedes mantenerte descontento, si es que siempre vas a estar ahí para agarrar. Tú puedes mantener a estas personas descontentas, bien felices, si es que tú le estás agarrando sus manos siempre. but if you spend your time with Jesus Pero si tú pasas tu tiempo con Jesús, so that you have that to meet the need of the hungry, de tal forma que tú tengas esto que es para satisfacer la necesidad del hambriento, then you will attract the hungry to that church. entonces tú atraerás al hambriento a esa iglesia. Self says hurry. El yo dice apúrate. God says in patience you possess your soul. Dios dice en paciencia tú posees tu alma. Patience is an attribute you gain through suffering. La paciencia es un atributo que se obtiene a través del sufrimiento. David said, rest in the Lord. David dijo, descansa en Jehová. Wait patiently for it. Espera pacientemente. Psalms 37:7. Salmo 37:7. Waiting is almost a lost art. La espera es prácticamente un arte ya perdido. We want everything right now. Queremos todo ahora, en este momento. Someone said Alguien dijo that he knew this generation was in trouble que sabía que esta generación estaba en problemas. when he saw a young person in front of a microwave telling it to hurry up. Cuando vio a un joven enfrente de un microondas diciéndole que se apure.
The man who's waited upon God El hombre que ha esperado en Dios commands a sickness to demons to go and they go. puede ordenar a la enfermedad y a los demonios que se vayan y se van a ir. The man who has no time to wait El hombre que no tiene tiempo para esperar says the same words, dice las mismas palabras, but nothing happens. pero nada sucede. He says the same thing. Él dice lo mismo. Waiting upon God Esperar en el Señor includes fasting, prayer, and just plain waiting. incluye el ayuno y la oración y simplemente esperar. When you run out of words, Cuando ya te faltan palabras, wait. espera. See what God has to say. Ve lo que Dios tiene para decirte. In a prayer meeting, En una reunión de if oración, you open up your Bible, you haven't left the prayer meeting. si tú abres tu Biblia, no has dejado la reunión de oración. Prayer, to be anything, must be a dialogue. La oración, antes de ser cualquier cosa, tiene que ser un diálogo. And most of God's conversation will be through the Bible. Y la mayor parte de la conversación de Dios va a ser a través de la So Biblia. when you wait on God Así que cuando tú esperas en Dios and you prayed yourself out, y tú oras a través de esto, then wait. entonces He espera. may just whisper to your soul Quizás Él simplemente te hable a tu alma or open up the Bible. o abra la Biblia. Let God talk to you. Deja que Dios te hable. You can tell him everything you want to tell him. Tú puedes decirle todo lo que tú quieras decirle, If you don't let him have a chance to talk to you, pero si tú no le permites a Él que Él te pueda hablar a ti, how's he ever going to give you an answer? ¿cómo es que Él te va a dar una respuesta? Prayer is a dialogue. La oración es un diálogo. We must allow God to talk. Debemos permitirle a Dios que hable. Self is restless. El alma está impaciente. It is very impatient. El yo es bien impaciente. It wants action, attention, gratification. Quiere acción, atención y gratificación. Self is mindful of the things of the world, the flesh. El yo está siempre consciente de las cosas del mundo, de la carne. If any man come after me, said Jesus, Pero Jesús dijo, si alguno viene en pos de mí, he will deny that self. Él va a negar ese yo. In Matthew 28 and 18, En Mateo 28, 18, Jesus said, all power is given unto me Jesús dijo, toda potestad me es in dada, heaven and in earth. en los cielos y en la tierra. All power has been given to him. Toda potestad ha sido dada a Él. So there can be no power apart from him. Así que no puede haber ningún poder fuera de Él. He that hath the Son hath life, El que tiene al Hijo tiene la vida. and he that hath not the Son, Y el que no tiene al Hijo, the wrath of God abides upon him. la ira de Dios habita, permanece sobre Él. So if all power has been given to Jesus, Así que si toda potestad le es dada a it Jesús, means that none has been reserved for me. significa que no hay nada que haya quedado para mí. So my only source of power Así que mi única fuente de poder is for Jesus to be in me and living through me. es que Jesús esté en mí y viva a través de mí. So to the degree that you and I become conformed to his image, Así que de acuerdo a cuánto nosotros somos conformados a la imagen de Cristo, his power will work through us. su poder va a obrar a través de nosotros. But he will not share his life with your life. Pero Él no va a compartir su vida con tu vida. Therefore he says, if you will be my disciple, Por lo tanto dice, si tú quieres ser mi discípulo, you must deny yourself. tú tienes que negarte a ti mismo. You and I both are not going to live in this body. Tú y yo ambos no podemos vivir en este cuerpo. To come to God and ask for his life Venir a Dios y pedirle su vida means that you reach the point that you're willing to give up your life. significa que has llegado al punto en el cual tú estés dispuesto a dar tu vida. If you save your life, you cannot have his life. Si tú salvas tu vida, tú no puedes tener su vida. If you're the person insisting on your own Si way, tú eres la persona que siempre está insistiendo en tu propio camino, then there's no way God is going to come into that. entonces no hay forma en la cual Dios puede entrar en eso. But it's when we're willing Pero es cuando nosotros to estamos give up all dispuestos of our ambitions de entregar todas nuestras and allow ambiciones Jesus to fully, absolutely, y permitir a Jesús que absoluta y live completamente through us. viva a través de nosotros, then are we in a place entonces estamos en el lugar of knowing his presence and his power. en el cual podemos conocer su presencia y su poder. There is no shortcuts to a ministry of power. No hay ningún atajo para el ministerio del poder. Like the Apostle Paul, Como el apóstol Pablo, we must be crucified with Christ. debemos ser crucificados con Cristo, Because this power doesn't flow otherwise. porque este poder no fluye de ninguna otra forma. Christ must be allowed to live in and through us. Cristo tiene que ser permitido que viva en nosotros y a través de nosotros. And for you just to say Y el hecho de que tú digas that I'm going to simplemente let that happen
de que voy a permitir que esto suceda. It's like you speaking to that mountain out there. Es como si tú le hablaras de esa montaña. You got to do something about that. Tú tienes que hacer algo al So respecto. Jesus said, deny yourself. Así que Jesús dijo, niégate a ti mismo. Don't let it have expression. No permitas que tenga su expresión. That's the cross has to work. Esa es la cruz que tiene que funcionar. And if you do that, Y si tú haces esto, then the life that comes through you, entonces la vida que viene a través if tuyo, you're truly born and filled with the Spirit, si tú en realidad has nacido y eres lleno del will Espíritu, be Christ. va a ser Cristo. And when He comes through, Y cuando Él viene a través, Paul said He is the power of God. Pablo dijo que Él es el poder de Dios. He is the manifest power of God. Él es el poder manifestado de Dios. And where He's really allowed to live in and through us, Y cuando Él es en realidad permitido vivir en nosotros y a través de then the world nosotros, sees Him. entonces el mundo lo verá. Now, to give you one of the most important aspects of this lesson, Ahora bien, para darle uno de los aspectos más importantes de esta lección, in bringing this message toward a close, al traer este mensaje ya al final, it is possible for this power to be in you es posible que este poder esté en ti and not be seen. y no sea visto. That has to be the tragedy of the ages. Esa tiene que ser la tragedia de los siglos. One of the greatest crimes that took place in this nation last night Uno de los peores crímenes que sucedió en esta nación anoche was men and women living in this country fue hombres y mujeres que vivían en este who had país, Christ on the inside, que tenían Cristo en su corazón, and all a sick world saw was themselves. y todo lo que el mundo vio, enfermo vio, fue a ellos mismos. That has to be one of the most heinous crimes Es- ever committed against men. Eso debe ser uno de los crímenes más horribles que se haya cometido en los hombres. In the book of Romans chapter 1, En Romanos capítulo 1, we see God talking about holding the truth in unrighteousness. vemos a Dios hablando acerca de mantener la verdad y la justicia. Then he goes on to talk about a people. Y luego se continúa hablando sobre un He pueblo. said, when they knew God, Él dijo, cuando ellos conocían a they Dios, glorified him not as God, no le glorificaron como a but Dios, began to worship the creature more than the Creator. sino que comenzaron a adorar a la criatura más que al Creador. That just simply meant when they said they were holding the truth in unrighteousness, Eso simplemente significa que cuando ellos estaban manteniendo la verdad en that injusticia, the wrong life was being displayed. que la vida incorrecta era la que estaba siendo mostrada. Christ on the inside, Cristo de adentro, self seen on the outside. y por adentro Cristo y por afuera se ve el yo. No wonder Jesus said to those disciples, Sin duda Jesús le dijo a esos discípulos, let your light shine. alumbre vuestra luz. Men don't light a candle and put it under a bushel. Los hombres no prenden una vela y la ponen debajo de una mesa. And God don't put this life in you and I to be hid by the flesh. Y Dios no puso esta vida en ti y en mí para que sea escondida por la carne. Jesus said, let your light so shine. Jesús dijo, así pues alumbre vuestra And luz. we've already established the fact Y ya hemos establecido el hecho that light is life. que la luz es vida. In him, Jesus was life. En Él, en Jesús, estaba la vida. That life was the light of Y men. esa vida era la luz de los So hombres. he said, let your light Por eso Él dice, entonces, vuestra luz, shine. que alumbre. You're the light of the world. Vosotros sois la luz del mundo. The way you do that is let God's light be seen through Y you. la forma como tú haces esto es que permite que la vida de Dios sea vista a través tuyo. And if that happens, your life has to be put down. Y si eso va a suceder, entonces tu vida va a tener que bajar. The little verb let says there's light there. La pequeña palabra, la orden alumbre, dice que tiene que haber luz ahí. God never commands me to give what I don't have. Esto quiere decir que Dios nunca me va a ordenar que yo haga algo que no tengo. That light is the life of God. Esa luz es la vida de Dios. Let your light shine, Jesus said, Jesús dijo, alumbre, que alumbre vuestra and luz, men will see your good works. y los hombres verán vuestras buenas There obras. is none good but God, No hay ninguno bueno, solo Dios. so men will automatically see the works of God. Así que los hombres automáticamente verán las obras de If you Dios. let this light flow out, Si tú permites que esta luz fluya a través you tuyo, don't have to beg the river to flow, tú no vas a tener que rogarle al río que fluya, and you don't have to beg it to heal. y tampoco tienes que rogarle que He sane. says, just let it out. Él dijo simplemente, deja que salga. Blow up the dam.
rompe ese dique. And this river will rush out. Y ese río va a romper y va a fluir. And men will see the good works of Y God. los hombres verán las buenas obras de Dios. Because the life of God will produce that. Porque la vida de Dios producirá esto. There's no other reason for you and I to be here No existe otra razón de que tú y yo estemos but to acá, glorify God. sino para glorificar a Dios. There's no reason for us to be No here. hay razón de que nosotros estemos acá. No reason for revival but to glorify No God. existe ninguna razón tampoco para el avivamiento fuera de glorificar a Dios. Any other motive is selfishness. Cualquier otro motivo es egoísmo. David said, they have made void thy law. David dijo, han hecho nula tu ley. It is time for thee to work. Es tiempo de que tú obres. It is time for you and I to bring the self to nothing Es tiempo de que tú y yo traigamos el yo a la nada. and let the life of Jesus flow Y through us. permitamos que la vida de Jesús fluya a través de God nosotros. says, Y Dios dice, when Christ is lifted up, cuando Cristo sea levantado, men will be drawn to himself. los hombres serán atraídos a Él mismo. Hallelujah. Aleluya. Let's stand a moment before we Vamos a come. ponernos de pie por un momento Let's nada praise más. God. Vamos a alabar a Dios. Hallelujah. Aleluya, aleluya, Come Señor. on, let's worship. Vamos, hermano, vamos a adorar al Señor. Oh God, help us this morning. Dios, ayúdanos esta mañana. Help us to break this yoke. Ayúdanos a romper este yugo. Help us to release this life. Ayúdanos a soltar esta vida That this river will be able to flow. para que este río pueda fluir And men will really see y Christ. los hombres puedan en realidad ver a For Cristo. we know when the life flows, Porque nosotros sabemos que cuando la luz health fluye, will come. la vida fluye, la salud you, vendrá. Gracias, Let's Señor. praise him, folks. Vamos a alabarle, hermanos. Levanten sus manos. Aleluya. Aleluya, Señor. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria. Again of studying the Word of Y God. por el privilegio una vez más de estudiar tu palabra. Anoint us to teach and to preach. Úngenos, Señor, para enseñar y también para oír. Every one of us to hear. A todos nosotros para poder oír, Señor. Bind you, Satan, in the name of Te Jesus. atamos, Satanás, en el nombre de Do Jesús. not hinder this. Para que tú no impidas esto. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. Our lesson begins with Matthew 12:36.